Cambiamos de tema ahora porque vamos a hablar de la ciudad universitaria que está impulsando el MIDES a través del INJU, cómo y cuándo se va a concretar. Para ello recibimos a Felipe Poliet, director del INJU. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes y la audiencia de Arriba Gente. Bueno, hace algunos días presentaron esta ciudad universitaria donde se convoca a estudiantes del interior del país a que puedan venir a vivir a Montevideo para realizar aquí sus estudios. Sin embargo, hay un montón de becas disponibles de diferentes intendencias, organismos, etcétera. ¿Qué lugar ocupa esta iniciativa en ese panorama? Totalmente, es como tú decís, el tema de dar soluciones o dar herramientas para jóvenes que vienen del interior a estudiar a Montevideo, que responde a una realidad en la que el país ha mejorado porque el país ha avanzado y ha generado mayores ofertas educativas de educación terciaria en el interior del país, pero lamentablemente igual Montevideo sigue concentrando la enorme mayoría de las propuestas educativas, tanto de la Universidad de la República como de la UTU a nivel terciario, o incluso también en el nivel de la educación privada. Históricamente el principal agente en el apoyo y en el dar becas de este tipo para fomentar y para continuar la educación terciaria ha sido el Fondo de Solidaridad y en particular en lo que tiene que ver con el alojamiento son las intendencias departamentales las que asumen un rol en esto, ¿no? Es bastante conocido y habitual y seguramente todos conocen residencias estudiantiles de cada gobierno departamental, hogares estudiantiles, ahí los nombres son diversos, que pretenden dar una solución no como la beca del fondo, que es una beca de apoyo económico, sino una solución de alojamiento, también respondiendo a una realidad que muchos de los becarios que reciben la beca económica del fondo terminan gastando gran parte de esa beca en el alojamiento. Y eso impide poder usar esos recursos para otras cosas que tienen que ver con la circulación en la ciudad, el apoyo también en materiales de estudio, el apoyo alimentario. Y por eso este tema, de alguna manera, empieza a estar en la órbita del INJU, empezamos a analizar esto, decir, ¿cuál es la realidad de los hogares estudiantiles? Arrancamos ya ahí fines del 2020 a trabajar junto a la OPP en tratar de, a partir de la experiencia de los hogares estudiantiles de las intendencias, conocer, cuáles son las necesidades que tienen. Primero arrancamos por las necesidades edilicias, las necesidades de equipos técnicos, y ahí empezamos a ver que había una necesidad en cupos. El ministro de Desarrollo Social particularmente empieza a recibir por parte de algunos intendentes departamentales esto de que las intendencias no logran responder a todas las solicitudes que tienen cada año de becas de alojamiento. Ahora, para entender un poco más y aprovechar los minutos, la idea es que se mantengan las residencias, estos hogares estudiantiles, o que efectivamente se construya algo donde puedan estar todos esos chicos ahí y se abaraten, porque eso después va a ser una cuestión donde va a ser un alojamiento permanente para otros chicos que vengan año tras año. Total. Lo primero es el aumento de cupos. O sea, esta solución pretende aumentar en 180 cupos las becas que se otorgan para estudiantes jóvenes del interior, estudiantes de 18 a 24 años, que se trasladan a Montevideo para desarrollar sus estudios terciarios. Esos 180 nuevos, ¿dónde se alojarían entonces que quedaran seleccionados, habida cuenta de la gran demanda que hay de las residencias ya existentes? Lo primero, estamos en un trabajo con el Congreso de Intendentes y con el Fondo de Solidaridad para ajustar los detalles de esta beca en términos de cómo focalizamos, particularmente en hogares de mayores necesidades. Cuando yo partía de la realidad hoy, lo que quería demostrar es que existe un déficit hoy de la capacidad que tiene la política pública de responder en cantidad a las solicitudes que tienen. Nosotros hicimos un pequeño relevamiento ahora en el arranque de este proyecto y en el armado más técnico, con 4 intendencias departamentales, que no importa cuáles son, lo que importaba a nosotros era tener un panorama un poco más claro y más cierto sobre los cupos, y llegamos a la conclusión de que hay casi menos 330 becas, o sea, jóvenes que las intendencias departamentales, luego de un análisis técnico, transparente, en general además el proceso de selección de becarios de las intendencias se da junto a las juntas departamentales, entonces eso genera un sistema transparente. Tenemos un déficit de 330 estudiantes por lo menos. Estos son algunos de los que nosotros llegamos a la conclusión. Eso dice, como ministerio, como Instituto de la Juventud vamos a responder. Ahí es que nos ponemos a trabajar en alternativas que pueden ser la construcción de un hogar de cero, el alquiler de un hogar y adjudicar esas becas, y llegamos a la conclusión de lo más ordenado era generar un proceso de licitación pública y convocar a privados a que presenten propuestas en el marco obviamente de un pliego
que el pliego ya está disponible desde la semana pasada cuando hicimos el anuncio de esto y va a estar abierto hasta mediados de marzo. Una licitación pública que plantea darle la solución edilicia y de todo lo que tiene que ver con la hotelería, no hotelería como hotel, sino todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura, limpieza, etcétera, para dar solución y para que el INJU y el Ministerio, a través de su presupuesto, financian estas 180 becas, las administran, les hacen el seguimiento social. Nuestro equipo técnico va a estar concentrado en dar el soporte a los jóvenes que adquieran esta beca y también en generar un montón de acciones y actividades en el marco de eso, de esa ciudad universitaria que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con el apoyo, que tienen que ver con ese desafío que implica venirse del interior a estudiar a Montevideo siendo muy chicos y muchas veces perdiendo redes de soporte familiar, que estuvieran de amistad. todos en el mismo lugar, conviviendo en el mismo lugar esas 180 el pliego es muy claro en las condiciones que establece y para nosotros es bien importante la dimensión cupos, también. Entonces, ¿Cómo, perdón? un alojamiento para 180 cupos. En esta primera etapa, ese es el proyecto. Nosotros obviamente que soñamos con que esto pueda ir creciendo. Soñamos en poder generar un modelo distinto de funcionamiento que toma varias de las experiencias que ya existen. Algunas intendencias incluso tienen modelos de gestión parecidos para sus becas, con una cosa complementaria, ¿no? Acá estamos hablando de un espacio, de una comunidad donde van a convivir 180 realidades y 180 realidades de todo el país. Y esa integración que se va a dar en ese lugar, que obviamente se da mediante una solución habitacional o de alojamiento de calidad, pero también a través de un acompañamiento socioeducativo, individual y grupal y comunitario que permita generar una experiencia de valor no solo en lo económico, porque estamos hablando de una focalización particularmente en hogares de menores ingresos, sino también generar una contención social para esos propios jóvenes que vendrá un poco del INJU, pero sobre todo de los propios jóvenes. Esa es la fortaleza de este proyecto. Esto genera mucha expectativa, temas prácticos. ¿Son las intendencias las que van a seleccionar a través de las condiciones que ponga el INJU o va a ser el propio INJU que va a hacer esa selección de jóvenes? Nosotros estamos todavía analizando esos detalles. ¿Por qué? Primero porque esto para el INJU es nuevo. En sus 30 años de historia el INJU jamás se había metido de lleno en este tema de esta forma. Queremos ser muy respetuosos de los que tienen mucha experiencia técnica y mucho know-how o mucho acumulado en el trabajo. En eso el Congreso de Intendentes y el Fondo de Solidaridad son actores claves. Cuando entramos un poco más fino y empezamos a ver todo este déficit que ya existe incluso para becas para este 2022, nosotros sentimos que en esta primera etapa tal vez haya que responder a esa demanda que los recursos humanos de las propias intendencias ya hicieron un enorme esfuerzo en poder llegar a localidades muy alejadas muchas veces, porque a veces son gurises que no viven en las capitales departamentales y que viven en el interior. Las intendencias hacen un enorme esfuerzo en los procesos de selección y captación, en eso de la territorialidad, y por eso estamos terminando de afinar, sí, con las condiciones claras de la beca, que es una beca que tiene que ser compatible con la beca del Fondo de Solidaridad, porque sentimos que es una política social complementaria absolutamente a la que da el Fondo, y por otro lado, tratando de también aprovechar esto de que las intendencias ya han hecho una investigación en este 2022, ya han seleccionado jóvenes y ya han hecho todo un proceso que es bastante engorroso, bastante complejo y que para nosotros puede ser un apoyo de recursos importante. ¿Cuándo quedaría pronta esta ciudad? Más allá de los pliegos que han presentado, de que están aguardando, bueno, que algún, no sé, promotor privado esté dispuesto a colaborar, la expectativa de los chiquines es, bueno, ¿cuándo entonces voy a tener más cupos y voy a poder ser parte de esta ciudad universitaria? Bueno, nuestros tiempos de proyección hablan del segundo semestre de este año. Obviamente hay que construir inviable. Hay algunos pasos. Nosotros, si uno analiza el pliego, en ningún momento eso es una condición. La idea es que poder también aprovechar estructuras edilicias, capacidad hotelera, que ya existe en la ciudad. Montevideo además es una ciudad que en los últimos años ha tenido una fuerte inversión en lo que todo es el sector turístico, un sector que particularmente post-pandemia se ha visto muy repercutido. Pero el segundo semestre, ¿ustedes creen que vendrían estudiantes del interior en el segundo semestre? Lo que pasa es que muchos de ellos ya van a estar acá y van a estar haciendo o esfuerzos económicos muy altos. Perdón, se van a poder anotar. Es para el año electivo 2023. No, estamos hablando de un proyecto que nosotros proyectamos tenerlo operativo en el segundo semestre del año. Obviamente, uno va cumpliendo con un cronograma de trabajo en el cual venimos, todo el proceso previo de trabajo de
generación de los pliegos, de investigación técnica, incluso lo dimos antes de los tiempos que nos habíamos marcado. Así que hoy estamos cumpliendo con ese cronograma. ¿Cuándo se van a poder inscribir entonces los interesados? Y la beca concretamente es el alojamiento y un apoyo económico de cuánto, además del apoyo socioeconómico. La beca es una beca de alojamiento. La beca incluye todo lo que son esos costos asociados al lugar y también este componente de actividades que va a pretender. Todo lo que es el componente de alimentación, nosotros entendemos que tiene que ser complementado con otras políticas que ya existen, por ejemplo, a través, ¿por qué no?, de la beca del fondo y, ¿por qué no?, también en aquellos casos que también se necesiten en becas, por ejemplo, que tiene bienestar universitario en la Universidad de la República, que además es el principal receptor. ¿Qué gasto va a tener el estudiante? Ya para cerrar, porque así vamos a lo práctico. ¿Qué gasto va a tener el chico que se venga desde el interior? Y el chico va a tener los gastos de vida habituales y obviamente que si accede a la beca del Fondo de Solidaridad, va a tener un apoyo económico, además de, naturalmente, tal vez el apoyo de su propia familia y eventualmente los pasos que él siga dando. Esta es una beca que pretende dar solución a uno de los principales problemas, que es el del alojamiento. Incluido con el alojamiento, el soporte social. Y eso capaz que es intangible, pero eso es sumamente importante. Sí, muchos de estos chicos no terminan abandonando sus estudios solo por el aspecto económico. Lo terminan abandonando porque se sienten lejos de su contención social, porque el desafío de empezar una carrera terciaria es grande en términos de presión, en términos de un cambio de vida abrupto, y capaz que para los que vivimos en la capital es algo que no lo sentimos, que lo único que nos afecta es la presión del estudio, de lo terciario, y no medimos a veces el impacto que tiene para un gurí del interior venir, alejarse de su familia, empezar a tener que manejarse solo, cocinar, moverse. Hay un montón de factores que sentimos que un proyecto de estas características, de esta dimensión, que si bien no da solución final a la necesidad de cupos, yo hablé de otro número, por lo menos soy claro de necesidad, sí aumenta considerablemente y nos mete de alguna manera en una forma de encarar este tema y este proyecto en el cual el INJU quiere ser protagonista, quiere trabajar junto al Ministerio de Desarrollo Social en este tema y obviamente ir construyendo con los otros actores que están en la mesa el Fondo de Solidaridad y el Congreso de Intendentes en esta primera etapa. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con el director del INJU, Felipe Poliera, a propósito de la ciudad universitaria, este proyecto que se aprestan a concretar de cara al segundo semestre de este año. Ya son las 9 de la mañana, 44 minutos. Tenemos que hacer una nueva pausa. Enseguida volvemos con más Arriba Gente.